Buenos días, hermanos. Les enviamos un saludo, un cordial y fraternal abrazo allá en sus hogares. Es una mañana de gozo, de alegría, y nos ponemos juntos todos como hermanos en armonía para recibir de parte del Señor lo que Él tenga. Vamos a leer un verso de la palabra del Señor en Isaías 55:11, y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y qué es lo que el Señor dice? ¿Cómo es esta palabra? Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra del Señor. Así es como el Señor nos envía la abundancia en su palabra. Vamos a orar esta mañana para poner delante del Señor este tiempo de alabanza, este tiempo de palabra, un tiempo en que nos vamos a gozar juntos, aunque sea a la distancia. Nos gozamos todos de encontrarnos este domingo pudiendo alabar y glorificar el nombre del Señor. Padre Santo, en esta mañana, Dios, queremos, Señor, elevar delante de ti, Señor, nuestros corazones, Padre amado. Queremos, Padre, llevar alabanza, llevarte a ti adoración, porque tú eres Dios y Señor. Eres nuestro Dios y nuestro Señor, Padre. Pedimos, Señor, que así como en esta palabra, Señor, dice que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que riega, Señor, la tierra de nuestro corazón, Padre, que da semillas, Señor, y que también da, Señor, pan para comer, Dios. Así dice tu palabra, Dios. Así queremos que esta mañana, Señor, entre en lo profundo de nuestro ser, Señor, y haga, Señor, Padre, a lo que tú la has enviado, Señor. Haga, Señor, germinar esa semilla y podamos dar fruto, y fruto en abundancia, Padre. Bendice este tiempo, Señor, que sea, Señor, de alimento espiritual para todos aquellos que estamos hoy aquí reunidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Les bendecimos y les saludamos, Padre amado, en el nombre del Padre, a cada uno de ustedes ahí en el hogar, desde la iglesia Steel Creek de Charlotte, campus de Eastfield. Sean muy bienvenidos, gócense con nosotros en la alabanza y la adoración de nuestro Señor. Dios les bendiga. Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga, te guarde. Espero que desde tu hogar puedas tomar este tiempo y apartarlo para exaltar el nombre del Señor, recordando lo que dice su palabra en el Salmo capítulo 24 versículo 8, que ¿quién es el Rey de Gloria?, preguntaba el salmista, y él mismo respondía: el Señor es el fuerte y valiente, Él es el Rey de Gloria. Jesucristo es nuestro Rey de Gloria, y es la razón por la cual esta mañana hemos venido a exaltar el nombre de nuestro Rey de Gloria. Amén. Amén, amén, amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él me lo ofrece hoy. Vamos con las palmas. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da.
ese espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Declaremos juntos: su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, digamos: Dios poderoso, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Te exaltamos a ti, Rey de gloria y único Señor de nuestras vidas. Amén, amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú.
eres el centro de todo, Padre. El centro de mi vida sé Jesús. Pídale, Señor, que sea el centro de su vida. Centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Señor, tú eres el centro. Jesús, tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. Amén. Así es, Señor. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, aleluya. Cristo, 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 tú eres el centro y nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Sí, Señor. Todo el universo
de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Oh sí, Señor, que esto sea más que una canción que unidos, Señor, cantamos, sino que sea una oración a diario en nuestras vidas, Señor. Que seas tú el centro en nuestras vidas. Que seas tú lo primordial en nuestras vidas. Que seas tú lo primero que hacemos al acostarnos, al levantarnos, al hacer cada actividad, Señor, de nuestras vidas. Que sea en torno a ti, Señor. Todo sea girando, Señor, en torno a ti, Padre. Gracias, Señor. Porque aun cuando no merecíamos tu amor, Señor, cuando aún éramos pecadores, y aún lo somos, Señor, a su tiempo tú moriste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Y al conocerte, Señor, al conocerte, el deseo de estar contigo, el deseo de conocerte nunca se agota en nuestras vidas, Señor. Que el anhelo, que el deseo, Señor, nunca se apague en nosotros. Te lo pedimos, papá. Amén, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, hoy mi Rey. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, Sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed.
me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro. Aleluya, gracias, Señor. Y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bueno. Qué bueno es saber que Jesucristo basta. Este es el gran mensaje de la Biblia, de principio a fin. El gran mensaje de la Biblia es Cristo. Y de eso queremos hablar en esta hermosa mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este día estamos llevando a cabo nuestro cuarto mensaje en la carta de Pablo a los Colosenses, prosiguiendo con la serie Nuestra Esperanza, ahora y por siempre. En la primera entrega hablamos del Evangelio de la Esperanza. En la segunda entrega hablamos de la supremacía o preeminencia de Cristo como portador de la esperanza. El domingo pasado hablamos acerca de nuestra esperanza o el mensaje del mensajero de la esperanza. En esta ocasión, prosiguiendo con la serie que ya he introducido, vamos a hablar sobre el tema la advertencia apostólica. La advertencia apostólica para no dejarnos arrebatar la esperanza. Quisiera invitarlos a que tengan sus Biblias abiertas precisamente en la carta de Pablo a los Colosenses, y vamos a ir analizando estos versículos desde el 8 hasta el versículo 23. Así que mantenga su Biblia abierta, repito, en Colosenses capítulo 2, el versículo 8 al 23. Y quisiera enfocarlo desde este punto de vista porque en el párrafo del versículo 8 al 23, que es el que vamos a leer, repito, el gran mensaje es la advertencia que hace el apóstol Pablo para que no nos dejemos arrebatar o robar la esperanza que tenemos en Cristo. El versículo 8 es muy interesante porque me parece que es como la introducción a este párrafo. Dice así: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y yo creo que este texto que he leído, el versículo 8,
lo va obviamente a enfatizar Pablo posteriormente en los versículos 16 al 18, que también leo para ustedes. Así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y luego dice, no dejen que se les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración a los gentiles. Observen que estos versículos tienen la misma advertencia, que nadie los cautive, que nadie los juzgue, que nadie los prive y que nadie los engañe. Así que por eso le hemos puesto a esta exposición de esta oportunidad la advertencia apostólica. Pero tenemos que preguntarnos qué estaba pasando realmente en esa iglesia. ¿Por qué de esta advertencia tan consuetudinaria, repetitiva que está presentando aquí el apóstol Pablo? Bueno, resulta y pasa que en la ciudad de Colosas había una mezcolanza de tradiciones judías con especulaciones filosóficas y misticismo oriental que estaba penetrando poco a poco en la fe de algunos de los creyentes. Déjenme decirles entonces que la ciudad de Colosas estaba situada en una gran ruta comercial, de manera que tenía una población muy mezclada. Viajeros de toda Europa, dice que hacían su hogar allí. Allí convergían griegos, romanos, judíos y de todo el oriente. De modo que allí había una gran mezcolanza de religión con filosofía y rituales judíos. Una parte, déjenme ahondar en esto, una parte de la población era animista y supersticiosa. De modo que creían que los espíritus controlaban y poseían las cosas materiales, como el río, la lluvia, el árbol, la montaña. Esto producía superstición y temor, y la gente procuraba apaciguar los espíritus cuando habían fuertes tormentas, cuando había una erupción volcánica, cuando había eclipses solares. De modo que la gente animista y supersticiosa trataban por los medios que ellos conocían de aplacar la ira de todos esos espíritus que estaban en todas esas latitudes. Otros creían en la astrología, que las estrellas y los planetas influían en la vida de las personas, de modo que consultaban a los astros para emprender algún viaje o consultaban a los astros para tomar algunas decisiones. Pero no solamente eran animistas y supersticiosos y dados a la astrología, sino que había dioses griegos y dioses romanos con sus respectivos ritos y prácticas inmorales, como era rendir culto a sus dioses en desenfrenos sexuales. También estaban presentes las religiones orientales, que enseñaban que el hombre podía alcanzar la perfección a través de ritos de iniciación o que la materia era mala. De esto hablaremos un poquito más adelante. Y en la ciudad de Colosas, por otra parte, había una rama de la religión de los judíos que era más filosófica, menos moral y más mística que el judaísmo que se practicaba en Jerusalén. Bueno, una de esas prácticas era el culto a los ángeles, a quienes le daban un lugar en la creación del mundo. Ellos decían que los ángeles ayudaron a Dios en la creación del mundo y que los ángeles podían interceder por los hombres delante de Dios. Ellos también practicaban la circuncisión. Tenían una lista de comidas prohibidas, guardaban ciertas fiestas y guardaban el día sábado. Todo esto estaba presente en la ciudad de Colosas, y quienes venían de esos mundos y llegaban a la iglesia traían todo ese bagaje de experiencias y de prácticas y de alguna manera querían ponerlo por obra
o lo mezclaban con la fe de Cristo. De modo que en esta iglesia cada quien quería imponer, por así decir, su punto de vista. Y es por ello que Pablo les dice claramente que nadie los engañe, que nadie los juzgue, que nadie les prive de Cristo. Porque el gran tema que nosotros vamos a ver aquí, como ya lo he introducido, es el tema de Jesucristo, que lo entreteje a lo largo de todo este párrafo. Así que ahora vamos a argumentar en contra de todas esas ideologías de la cultura religiosa imperante en la ciudad de Colosas, y vamos a hacer la apología de Cristo. Vamos a presentar una defensa de quién es Cristo en estos versículos. Por cierto, estas prácticas y creencias, hay muchas similitudes, repito, de estas prácticas y creencias en lo que hoy se conoce como la nueva era. La nueva era no es una secta, no es una iglesia, no es una religión. Es una forma de ver, de pensar y de actuar que se ha adoptado para tratar de cambiar el mundo. La nueva era no tiene jefe, no tiene reglas, no tiene doctrinas. Algunas prácticas comunes de la nueva era son el yoga, la cábala, el veganismo, la meditación trascendental, la acupuntura, la angelología, las cartas del tarot, la astrología, la adoración a la madre tierra, entre otras prácticas. Muchos cristianos se sumergen en estas cosas sin siquiera percatarse que están pisando terreno peligroso. Pablo entonces sabía muy bien que mezclar el evangelio de Cristo con otras prácticas era desvirtuar la fe cristiana. Es por ello que se propone en esta carta, repito, hacer una apología de Cristo. Y en medio de aquella mezcolanza que reinaba en la ciudad de Colosas, Pablo va a poner en alto la persona y la obra de Cristo. Y va a decir algunas cosas muy interesantes. La primera verdad que resalta en esto es que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Voy a permitirme leer para ustedes los versículos 9 y 10, que a la letra dice así: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Voy a dejar hasta allí la lectura. En este primer pensamiento, Pablo les dice a los colosenses y por ende a nosotros: ustedes nada tienen que buscar en esas vanas filosofías, tampoco en los ritos mágicos de ninguna religión esotérica, ni dejarse arrastrar por las prácticas del judaísmo con sus ritos, con sus fiestas y con sus comidas. Quiero decirles a ustedes, dice Pablo, que en Cristo ustedes están completos, que Él es todo lo que ustedes necesitan. Es interesante que la palabra plenitud que aquí se usa, y la usa Pablo con toda la intención, era un término que se usaba en aquel entonces para referirse al ser supremo que creó todas las cosas. Esta era una terminología que usaban los filósofos de aquel entonces para referirse de esa manera al ser supremo que hizo todas las cosas. Y se indicaba con esto la totalidad de los poderes y atributos divinos. Así que Pablo usa intencionalmente esta palabra para decir toda la plenitud, que es en griego la palabra pleroma, toda la plenitud de la divinidad. Lo que ustedes dicen que es el que tiene todos los atributos y toda la autoridad, todo habita corporalmente en Cristo. Y con esta declaración refuta una herejía en la filosofía griega que enseñaba que el espíritu era bueno y la carne o la materia era mala. Ellos decían que siendo que la materia es el anclaje y el origen del mal, no es concebible, decían ellos, que Jesucristo pudiera ser divino
y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es mala. Por esa razón surge la doctrina del aparente cuerpo de Cristo, de modo que ellos decían: el que camina por o el que caminó en las tierras polvorientas de la Palestina no era un hombre, era la apariencia de un hombre, porque ellos decían la divinidad no puede habitar en un cuerpo material porque se contamina. Pablo refuta entonces esa enseñanza al decir: toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo. Es interesante que la palabra habitar que usa aquí Pablo significa alojarse permanentemente. Es decir, la divinidad hizo su residencia permanente en Cristo. Y esto concuerda exactamente con lo que dice Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y es lo que dice Pablo a Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Así que Pablo dice: en él que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Es que acaso nosotros somos dioses? Nos preguntamos. Y quizás entendamos mejor esta declaración paulina acudiendo a la versión Reina Valera, que lo traduce así: y vosotros estáis completos en Cristo. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos nada de lo que el mundo de la filosofía y la religión ofrece. No necesitamos nada de eso. Que en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que si alguien necesita el auténtico conocimiento y la auténtica sabiduría, la consigue solamente en Cristo. Y todo lo que ustedes necesitan, dice Pablo, para tener una comunión con Dios, está en la persona de Cristo. No busquen en los astros, no consulten con los muertos, no invoquen a los ángeles, solo Cristo basta. Como escuchábamos esta bella canción: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Lo segundo que yo veo en este párrafo que hemos leído es que en Cristo tenemos vida eterna. Y hay dos versículos que voy a mencionar. Había leído anteriormente el 11, pero debo retomarlo, 11 y 12. Dice Pablo: además en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces Pablo en esta otra parte les va a decir: ustedes tienen vida nueva. Y comienza hablando de la circuncisión. Y ciertamente es un rito que era observado por los judíos de aquel entonces y por los judíos de hoy. Y fue dado a Moisés esta orden como señal de pertenecer al pueblo de Israel. A los 8 días de nacido, dice la Biblia, se hacía esta ceremonia y la efectúa un moel o un circuncidador que no necesita ser médico ni rabino. Por cierto, en la Alemania de Hitler, para descubrir si un hombre era judío, bastaba pedirle que se bajara el pantalón y el calzoncillo. Al ver que estaba circuncidado, era suficiente para enviarlo al campo de concentración para su exterminio. Con esto quiero decir que es una señal visible de pertenecer al pueblo judío. Ahora, la tradición judía cuenta que tanto Adán como Moisés nacieron circuncidados y que así ocurrirá también con el Mesías. Bueno, dicen ellos que el Mesías nacerá circuncidado. Debo aclarar, y seguramente ustedes lo saben, que los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Y él sí fue circuncidado. Él cumplió a los 8 días
de haber nacido, sus padres lo llevaron al Moel para ser circuncidado. Bueno, en la iglesia de Colosas había llegado unos judíos convertidos al cristianismo que estaban, diríamos, obligando a los creyentes gentiles a someterse a este rito de la circuncisión. Esto era un eco de lo que pasaba en Antioquía. Dice en Hechos capítulo 15 que llegaron de Jerusalén a Antioquía unos judíos que se habían convertido al cristianismo y les dijeron a los hermanos: si ustedes, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Así que para ellos la circuncisión era supremamente necesaria para ser salvo. Y dice la Biblia que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy grande con esta gente porque ellos querían imponer algo que pertenecía ya al pasado. Bueno, Pablo estaba claro que la circuncisión era una ceremonia para el pueblo judío y no para la iglesia de Cristo. Es por ello que aquí Pablo dice: en Cristo ustedes fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Bueno, la circuncisión, entonces, dice Pablo, es la circuncisión espiritual. Consiste en despojarnos del viejo hombre. Pablo no va a hablar aquí, por supuesto, de una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual. Y dice, ¿en qué consiste? En despojarse del viejo hombre. Por cierto, en Romanos 2:29, Pablo dice que la circuncisión es del corazón. Y esto exactamente está de acuerdo con lo que dice Ezequiel: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué representa entonces el viejo hombre? Lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Esto es lo que representa el viejo hombre. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo se recibe esta circuncisión? Bueno, la respuesta está en el versículo 12 que hemos leído. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. Ahora déjenme explicarles algo acá muy importante. El bautismo en agua es un símbolo espiritual de lo que representa el haber nacido de nuevo. Es un símbolo espiritual. Cuando el candidato es sumergido en el agua, significa que está siendo sepultado o que está siendo enterrado, porque ha muerto ese hombre a la vida vieja, y al salir del agua significa que ha resucitado a una vida nueva. En una ocasión yo leí algo que me pareció muy interesante, y es en algún lugar en el África donde escasea el agua. Bueno, el agua escasea mucho en toda África, pero por lo menos en esa región tenían esa práctica que cuando iban a bautizar a los hermanos, el pastor o los líderes de la iglesia sacaban de algún lugar un ataúd, literalmente, una urna, y la ponían aquí en la tarima y la abrían y todos los candidatos lo metían allí. El pastor cerraba la urna y hacía una ceremonia fúnebre. Dramáticamente eso es lo que significa el bautismo: morir a la vida vieja y resucitar a la vida nueva. Así que cuando uno es bautizado, significa que nuestro viejo hombre murió, fue sepultado, y al brotar sale una nueva persona con una nueva naturaleza, porque el que está en Cristo es una nueva persona. Hay una tercera verdad que resalta este texto, y es que en Cristo fuimos perdonados. En Cristo fuimos perdonados. Hay dos textos más que voy a leer de este párrafo, los versículos 13 y 14. Dice así: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa
clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Permítame decir aquí unas cositas muy breves. La palabra perdonar significa originalmente regalar al deudor aquello que le debía. Regalar al deudor aquello que le debía. Es decir, no cobrarle la deuda. O lo que es lo mismo, condonar la deuda. Cuando Jesús fue crucificado, oró a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta ese pecado. Esta fue la oración que hizo Esteban, el primer mártir, cuando moría siendo apedreado. Él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No se los tomes en cuenta. Esto es perdonar. El mensaje de la Biblia es que todos nosotros somos pecadores. Esto no se debió solo al pecado de Adán, que fue nuestro representante, sino al pecado como nuestra práctica diaria. El pecado nos separó de Dios y nos hundió en la miseria espiritual. En nosotros no había nada para restablecer la comunión con Dios. Nuestro destino era vivir apartados de Dios por toda la eternidad. Y para poder restablecer esa relación con Dios había que pagar un precio. Nadie podía hacerlo, sino solo la persona del Señor Jesucristo, porque es el único santo sin pecado. De modo que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Tu lugar y mi lugar lo tomó Cristo en la cruz. Y Dios, dice la Biblia, cargó en Él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, aquí dice una cosa muy interesante. Anuló la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. A fin de que entendamos mejor esto, permítame decirles lo siguiente. En la época romana, cuando se condenaba a un reo a morir en la cruz, se colocaba un acta donde se especificaba el delito por el cual se ejecutaba. En la cruz o en el árbol donde se clavaba a ese reo de condenación, se le ponía entonces un rótulo donde se señalaba cuál era el delito por el cual lo estaban condenando. Es interesante que en Mateo 27:37 leemos lo siguiente. Encima de su cabeza, hablando de Cristo, pusieron por escrito la causa de su condena. Dice exactamente, la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos. Por eso lo condenaron. Esa era la causa de su condena, por haber dicho que él era el rey de los judíos. Es interesante que la versión que recoge de este relato Juan dice lo siguiente. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El letrero dice que estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Dice el relato evangélico que los jefes de los sacerdotes le dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos. Era él quien decía ser el rey de los judíos, así que quítale eso. No le pongas ahí rey de los judíos. Y fue la famosa frase de Pilato: lo que es escrito, escrito se queda. Ahora bien, cuando Cristo anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley y la clavó en la cruz, ¿cuál era esa acta? Bueno, la ley que habíamos quebrantado, la ley que nos condenaba a nosotros. En otras palabras, los 10 mandamientos que toda la raza humana había quebrantado, nos condenaba a todos. Esa deuda estaba pendiente y Cristo la canceló con su muerte en la cruz. ¿Recuerdan ustedes una de las últimas palabras de Jesús que pronunció en la cruz? Consumado es. En griego es una sola palabra, tetelestai. Este término del lenguaje griego tiene una historia muy interesante. Se remonta a épocas antiguas. Según los fragmentos históricos, en los campos de batalla,
luego de ganar la batalla, alguien, quizás uno de los soldados más prominentes, se levantaba en la cumbre más alta de ese valle donde se escenificaba o se escenificó la batalla, y a gran voz decía: Tetelestai, Tetelestai. Esto quiere decir: todo ha finalizado, todo ha acabado. Pero también esta palabra tiene un sentido en la historia comercial de aquel entonces. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. Cuando se realizaba el pago final, se ponía en el documento la palabra tetelestai: la deuda ha sido cancelada. La deuda ha sido cancelada. Bueno, al morir Cristo en la cruz, pagó la deuda de su pecado y de mi pecado. Todo ha finalizado, dijo Cristo. Y es precisamente lo que la Biblia dice, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero no solo eso, sino que con su muerte en la cruz, Cristo desarmó a los poderes y a las potestades espirituales y los exhibió públicamente en su desfile triunfal. A fin de entender mejor esto, permítame leer lo que dice 2 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Dice así: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Y yo quisiera que me preste atención, por favor, porque vamos a entender mejor con este relato que voy a mencionar aquí. Porque lo que aquí se describe tiene que ver con las marchas triunfantes del ejército romano después de volver victorioso de una batalla. El desfile triunfante comenzaba muy temprano en la mañana, dicen, y terminaba muy entrada en la noche. Se hacía todo semanas de antelación. Toda la ciudad se adornaba, las calles se adornaban, los pasillos se adornaban, las casas se adornaban. Era un hecho que posiblemente se veía una vez a la cuaresma, como uno dice. Y este era el orden del desfile, porque esto tiene mucho que ver con lo que Pablo va a decir. Primero iban los oficiales del Estado y los miembros del Senado romano. Luego, en segundo lugar, venía la banda musical. Luego el botín que se había tomado de la tierra conquistada. Lo traían generalmente soldados o a veces esclavos, joyas, reliquias de oro, toda clase de instrumentos valiosos, etc. Todo lo iban exhibiendo en ese desfile. En cuarto lugar, exhibían cuadros pintados de la tierra conquistada, y modelos de las ciudadelas y de los barcos en el caso que los tuviesen. De modo que eso se preparaba con mucha antelación y se presentaban grandes cuadros donde se pintaba parte de las ciudades conquistadas. Luego iba el toro blanco para el sacrificio que se había de ofrecer a sus dioses. Luego iban los príncipes, los gobernadores, generales, cautivos, encadenados, que eran conducidos a la cárcel o directamente a la ejecución. En séptimo lugar iban los lictores, es decir, los funcionarios públicos encargados de escoltar a los magistrados, seguidos de otros músicos que llevaban sus liras. Luego los sacerdotes que portaban los incensarios con el perfume y lo iban moviendo y meciendo los incensarios, y salía el aroma de ese perfume. Luego venía el general que había comandado la batalla en una carroza tirada por 4 caballos, vestido de una túnica de púrpura bordada en oro,
con hojas de palma de oro y en su mano un cetro de marfil coronado con el águila romana, y un esclavo que sostenía la corona sobre la cabeza del general, que era la corona de Júpiter. En 10º lugar, detrás de él marchaba toda la familia del general. Y por último, marchaba todo su ejército con decoraciones, gritando: Él triunfó, Él triunfó, Él triunfó. Este desfile es lo que Pablo tiene en mente cuando habla que Cristo nos lleva en su desfile triunfante, que destronó a los principados, que los desarmó, que le quitó todo su poder. Este es el desfile, dice Pablo, y nos lleva a nosotros en ese desfile. Pero hay algo interesante. Para algunos ese olor era de vida, es decir, los que habían triunfado, los que habían sido victoriosos en la batalla. Pero para los cautivos que iban al patíbulo era un olor de muerte. Y Pablo entonces dice que a través de nosotros, dice Pablo, Dios esparce la fragancia del olor de Cristo por todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro estilo de vida tiene que ser diferente, que tiene que impactar a la gente, que hay que mandarle un mensaje diferente a la gente con nuestro estilo de vida, y que cuando nosotros pasemos por algún lugar, permítame decirlo de esta manera, la gente pueda decir: ay, huele a Cristo. Huele a Cristo. ¿Por qué? Porque han pasado cristianos por ese lugar. Esta es la victoria de Cristo. Pero hay otro asunto más, que es la realidad. ¿Por qué nosotros debemos acatar y pensar realmente en esta advertencia de que Cristo es nuestro gran general? Porque Cristo es la realidad. Hay unos textos que quiero leer para ustedes y ya vamos sacando nuestro tren de aterrizaje. Así que 16. Así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Aquí Pablo nos va a decir: permanezcan en Cristo, porque Cristo es la realidad. La expresión que se usa aquí, así que, introduce una conclusión. Lo que quiere decir Pablo es: todo lo antes dicho, no dejen que se les condene por cuestiones de comidas, por cuestiones de fiestas religiosas y demás ritos judaicos. Pablo añade: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La realidad se halla en Cristo. Y aquí hay un contraste muy interesante que no podemos pasar por alto: sombra y realidad. Es interesante que nuestra palabra fotografía viene de la palabra sombra. Esto quiere decir que todos los rituales de la ley eran como el negativo de una fotografía. Al llegar Cristo, tenemos la realidad. Observen lo que dice Pablo en Gálatas 3, 24 y 25. Así que la ley vino a ser nuestro guía. La versión Reina Valera dice nuestro ayo. En griego es paidagogo. El paidagogo, que se traduce al español ayo, era el conductor de niños. Era un esclavo encargado de llevar los niños a la escuela. Y Pablo está diciendo: la ley era nuestro ayo, era nuestro guía para conducirnos a Cristo. Pero ha llegado ya Jesús. Ya no necesitamos el ayo, ya no necesitamos la guía, ya no necesitamos la ley. Y yo creo que más claro no canta un gallo, como nosotros decimos. Así que Pablo dice: esos ritos
no tienen valor alguno para ustedes. Y por consiguiente, Pablo de nuevo les dice: no dejen que se les prive de esta realidad. ¿Cuál realidad? ¿A qué realidad se refiere Pablo? A Cristo es la realidad. Aquello era una sombra. Esta es la verdad, la realidad. Es interesante que el término privar, que aquí se traduce en el versículo 18, era un término usado en el plano deportivo y significa descalificar. Que nadie los descalifique a ustedes de esta realidad. Que nadie los ponga a un lado a ustedes de esta realidad. Por eso la Reina Valera dice: nadie os prive de vuestro premio. Al contrario de esos falsos maestros, Pablo les dice: manténganse firmes en la cabeza que es Cristo, asidos de Él, que nadie los mueva de esa esperanza. Y finalmente, en último lugar, porque ustedes han muerto en Cristo. Voy a leer los versículos 20 al 23. Dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda alguna apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el tema aquí? Ustedes han muerto al mundo. Ya les hablé de la simbología del bautismo, ¿verdad? Y Pablo entonces está preocupado. Bueno, ustedes no murieron al mundo. ¿Por qué de nuevo van a seguir con esas prácticas? Y esto es lo que ha estado pasando en muchas iglesias. Mucha gente que viene de diferentes conceptos religiosos, de religiones místicas, entonces quieren traer a la iglesia esas prácticas, esas creencias. Y Pablo le dice: no, ustedes murieron a esas cosas. No se dejen arrastrar por esto. Si ustedes son de Cristo, ustedes ya han muerto a esas prácticas. Esas prácticas no tienen nada que ver con ustedes. Y Pablo presenta aquí una lista, pero es a manera de resumen. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Esto es legalismo, dice Pablo. No se pongan a pensar en estas cosas. Eso en nada les ayuda frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Porque algunos pensaban: si yo dejo de hacer esto, yo voy a ser más santo. Pablo le dice: eso no tiene nada que ver. Así que ustedes concéntrense en la persona de Cristo. Si piensan reprimir sus deseos haciendo esas cosas, están equivocados. Y esta era práctica de los ascetas, de los anacoretas de aquel entonces, que se retiraban del mundo. Anacoreta significa retirarse, que se retiraban del mundo para vivir una vida de santidad. Y Pablo le dice: usted no tiene que retirarse del mundo. Ustedes lo que tienen que buscar es a Cristo. Y punto. Eso es lo que dice Pablo. Si ustedes quieren agradar a Dios, sigan a Cristo, escúchenlo a Él y lean su palabra. Para finalizar, quiero decirles: ¿recuerdan el título de esta práctica? La advertencia apostólica de no dejarse arrebatar la esperanza en Cristo. No se dejen arrastrar por las falsas enseñanzas, dice Pablo. Manténganse firmemente unidos a la cabeza que es Cristo. Y este es el gran mensaje de la Biblia. De principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de los 66 libros, el gran tema de la Biblia es precisamente Jesucristo. Y yo le propongo que haga usted un inventario de su vida, de aquello que ha traído y que ha añadido a la fe y que usted piensa que debe seguir haciendo. ¿Usted consulta con los muertos? ¿Usted consulta al horóscopo? ¿Usted invoca a los ángeles? ¿Usted hace oraciones a los ángeles? ¿Usted practica el yoga? Estas cosas se ven aparentemente que no son ofensivas. ¿Usted practica la meditación trascendental?
¿Usted cree en los platillos voladores? ¿Usted cree en los ovnis? ¿Usted celebra las fiestas judías como algo propio del cristianismo? Hay muchas personas muchas iglesias cristianas o muchos cristianos que celebran fiestas judías porque piensan que están honrando al Señor y que los hacen más cristianos, quizás. O se ponen indumentaria que usan los judaizantes, o conservan esto y lo otro. Usted celebra el Halloween, por ejemplo. Usted debe tener mucho cuidado, porque si usted está practicando estas cosas, usted le está abriendo puertas al diablo, así de sencillo. Usted no necesita nada de estas cosas. Usted necesita solo a Cristo. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Él murió por usted. Y si usted lo sigue, usted va a tener una vida diferente y una vida distinta. Yo no sé si usted es un cristiano, pero quiero hacerle una invitación y quiero aprovechar la oportunidad. Que usted pueda tener un encuentro con el Señor. La Biblia dice, o Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuál es el corazón? La esencia de la vida. Eso es lo que Dios pide de usted. Su voluntad, sus emociones, su sensibilidad, su vida como tal. Y si usted le entrega su vida a Cristo, usted va a tener una vida nueva. Usted va a ser un nuevo hombre o usted va a ser una nueva mujer. Yo voy a sugerirle una pequeña oración si quiere hacerla conmigo. Diga conmigo: Padre Celestial, te doy muchas gracias porque me has permitido oír tu palabra. Ahora entiendo que mi vida sin ti no tiene sentido. Te doy mi vida, te doy mi corazón. Quiero ser una nueva persona. En tu nombre, amén. Si usted hizo esta oración, quiero felicitarlo. Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Que Dios le bendiga de una manera rica, muy pero muy especial. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les guarde.